Hola, hola Géminis, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que ellas tengan para ustedes. Vamos entonces a revolver las cartas para ver la predicción del tarot. Así que te pido que conectes con esa energía y vamos a hacer esta lectura pidiendo a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen y guíen en esta lectura. Vamos entonces a ver de qué nos hablan las cartas en cuanto al pasado reciente. En esta primera línea del tarot nos habla de una relación muy bien encaminada, nos habla de una relación de tiempo, yo diría, con mucha comunicación. La carta de la templanza nos habla de la fluidez en la comunicación que siempre ha estado presente entre ustedes. Y el 3 de bastos nos habla de esas ganas de avanzar que tiene esa persona especial para ti, Géminis. Pero este caballo de espadas y este 10 de bastos nos hablan de que la situación en la relación se fue tornando un poco complicada. Y es como si esta persona de un momento a otro haya cambiado por completo su actitud y ha empezado a ser bastante cortante contigo, Géminis. Y ha empezado a actuar de una manera muy fría. Yo diría que incluso ha habido momentos en los que sus actitudes hacia ti, Géminis, han sido tan fuertes que te han herido de alguna manera. Podría incluso tratarse de frases o palabras que ha dicho con el objetivo de herirte. Y esto es algo que tú no esperabas, Géminis. Este 10 de bastos habla de esa actitud tuya, Géminis, de tratar de ser fuerte y poner toda tu energía para que la situación no empeore. Incluso, incluso es como que te has venido cargando de toda la responsabilidad de hacer más llevadera la situación y tratando de que la relación no se destruya, dándole más tiempo, dándole más opciones a esta persona. En la situación presente, veamos qué nos muestran las cartas. En la situación presente, por este lado, vemos que con el emperador y el sumo sacerdote, el tarot nos habla de que esta persona es consciente de que comete un error y está haciendo lo posible por corregirlo. Al parecer, por esta carta del diablo, estas actitudes y estos comportamientos de esta persona provienen de su entorno. Yo diría que por situaciones propias de su trabajo, que no puede controlar. Pues como que está sacando lo peor de él o de ella. Puede ser que todo se deba o sea producto del estrés o unas cargas que recientemente ha estado recibiendo. Pues como que ve que le es difícil lidiar al mismo tiempo con su trabajo y con la relación. Entonces podría ser que todo esto que pasa por la mente de esta persona hacen que se bloquee. Yo diría que es una persona que trata de abarcar todas estas situaciones emocionales al mismo tiempo, pero en cierto momento como que por más que lo intenta, pues ya se le sale de las manos y pierde el control. Veamos en cuanto al futuro cercano. En cuanto al futuro cercano, fíjate que con estas dos cartas el tarot nos dice que esta persona reconoce lo que está sucediendo. Nos habla de esa toma de conciencia por parte de esta persona y es aquí entonces que el tarot nos dice que se aproxima para ti, Géminis, una situación de alegría porque esta persona se va a dar cuenta que con esa distancia que ha estado creando entre ustedes, con esa falta de atención a la relación y esa falta de comunicación contigo, lo que ha creado es su propio vacío. Pero gracias a que toma conciencia
y entran en razón de lo que ha hecho, de que lo que ha hecho no ha estado bien, pues va a empezar a demostrarte que te sigue queriendo. Al parecer el comportamiento de esta persona es de sentir que no puede controlar o hacerse cargo de todo lo que está sucediendo a su alrededor, y tal vez quiso alejarse un poco mientras dedicaba toda su atención a solucionar eso, que lo estaba afectando o que la estaba afectando en su trabajo. Pero es ahora cuando viene a darse cuenta que esa no era la mejor solución, porque aunque logra estar un poco más tranquilo o tranquila, pues a ti, Géminis, ese distanciamiento sí te ha afectado, ha terminado por afectarte. Pero la carta del juicio nos está diciendo que esta persona va a entender y va a ver la luz al final del túnel, va a ver todo con cabeza fría y va a volver a ti. Y con el 2 de copas vemos que habrá una nueva unión, un nuevo comienzo. Damos la carta de la conclusión final. En cuanto a la carta de la conclusión final, esta carta nos muestra a esta persona volviendo a ti con una actitud sumamente diferente, Géminis. Vas a tener una, vas a tener una persona bastante cambiada. Vas a notar que de ahora en adelante esta persona va a estar muy pero muy pendiente de ti. Esta persona definitivamente siente algo muy profundo por ti. Y son cosas de su vida que le han robado esa tranquilidad, pero en realidad en cuestión de sentimientos siempre ha estado allí pensando en ti. Yo diría que esta persona atraviesa por un momento en que sabe que no es conveniente estar a tu lado, y si no tiene puestas todas sus energías y su mente y su corazón para dedicártelos como tú mereces, como que siente que hasta que no logre salir adelante con esa situación que lo bloquea o que la bloquea, pues no va a sentirse cómodo o cómoda para darte todo lo que tú necesitas, Géminis, y que en el fondo quiere compartir contigo. Entonces, Géminis, debes estar tranquilo o tranquila, porque esta persona viene con mucha fuerza para demostrarte ese amor que siente por ti, y no solo eso, viene para demostrarte que quiere avanzar contigo y con firmeza. Ok, Géminis, pues espero que te haya gustado esta lectura, que haya resonado contigo. Ya sabes que lo que no resuene, déjaselo al universo. No olvides suscribirte a mi canal El Mensajero de la Luz y darle clic a la campanita. Nos vemos pronto. Bendiciones.